Aarón Padilla, tratando de colarse, jugando, Borja, no falles, gol de México. Mundialista en 2 ocasiones, Enrique Borja, el Cirano, debutó con los Pumas de la Universidad en 1964. Pero sus mayores triunfos los consiguió jugando para el América. En su primer año ganó el campeonato de la Liga, hazaña que repetiría en el torneo 75-76. Campeón de goleo por 3 años consecutivos, Enrique Borja se convirtió en un ídolo del fútbol mexicano. Yo nazco un 30 de diciembre, nazco en la colonia San Rafael, en un edificio del 124 de las calles de Guillermo Prieto. Ahí teníamos una plazoleta. Esa plazoleta fue muy significativa en mi vida, ya que ahí jugábamos todos los deportes que estaban en ese momento de moda. Desde soccer, béisbol, fútbol americano, también nos íbamos para jugar trompo, valero, canicas o lo que fuera posible. Y ahí desde chiquito pues tú tienes las ganas en un momento dado y sueñas con lo que todos los niños sueñan, con llegar a ser alguna figura o llegar a estar en alguna parte importante y ser famoso. Yo creo que todo ese sueño lo tienes. Yo lo tenía en el fútbol, como otros lo pueden haber tenido en cualquier otra carrera. Y precisamente ahí es donde yo empiezo a jugar fútbol con mis amigos de la misma colonia, con Ramiro, Javier, Mario, en fin, con todos ellos que nos juntábamos. Y otros amigos que vivían en las calles aledañas a la colonia San Rafael. Yo desde chico, tanto en la primaria o en la secundaria y posteriormente en la preparatoria, yo juego fútbol. Entonces desde la secundaria 28 ya jugaba yo en los intersecundarios y ya formaba parte de la selección nacional. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con un amigo que posteriormente me lo encuentro en Pumas, que es Héctor Sanabria. En la secundaria 28 de ahí paso a la prepa 6 y en la prepa 6 salgo seleccionado. Esa prepa 6 vamos a un torneo y salgo seleccionado para poder ir representando la universidad en los Juegos Nacionales de San Luis Potosí. Y ahí representando la universidad es donde vamos a este torneo, el equipo de la universidad queda campeón y yo salgo campeón goleador. Llegando a México hay una cosa muy curiosa. Mi papá en ese tiempo tenía un gran amigo que era el Gavilán García, que estaba de entrenador en Toluca. Entonces me dice mi papá, ¿por qué no vamos a que te pruebe y a lo mejor te puede ver y a lo mejor entras dentro de Toluca? Le dije, sí papá, vamos. Me llevó a Toluca, hice un entrenamiento y terminando el entrenamiento me dijeron, vas a firmar la semana que entra, nos gustó mucho, qué padre. Yo decía, qué bueno, llegué feliz de Toluca, según yo ya iba a tener una incursión en el equipo Toluca. Pero ¿qué pasó? Que llegando a México me habló el Tapatío Mes, que era una de las personas más ligadas con el equipo universidad y que yo había conocido dentro de los interpreparatorios. Yo sabía que él estaba con las fuerzas básicas de los Pumas. Entonces, lógica, imagínate, Puma, yo jugando en la preparatoria y llegando, lo primero que me dijeron, oye, tienes una cita hoy en la tarde. Fui a las oficinas de universidad, en ese tiempo estaba el licenciado Ortiz Tirado y Manuel Mangas de directivos, y me acuerdo que empezamos a platicar, no sé cuánto tiempo, hasta lo único que sí sé es que salí con mi primer contrato de 400 pesos, ¿no? Que no eran los 400 pesos de ahora, ¿no? En ese tiempo te alcanzaba para irte en camiones y estar para eso. Fue mi primer contrato y realmente fue mi inicio con la universidad, y por eso fue mi decisión de no ir con Toluca. Le dimos las gracias por medio de mi papá, pero ya estaba yo con un sueño de entrar a la universidad, que es el equipo que yo soñaba con estar, al haber sido preparatoriano. Porque yo debuto en un partido de Copa cuando el equipo de los Pumas ya vino a jugar el segundo partido contra Zacatepec aquí en Ciudad Universitaria. En ese tiempo el campeón goleador era Alberto Echeverri y ese día se enfermó y me dijo, tú vas a jugar, y ahí debuto. Ese partido no anoté goles, pero te quiero decir que causé un impacto muy bonito porque empezaron a hablar del chamaco Borja y Borjita y una serie de cosas, a lo mejor por mi edad o por mi forma de jugar, y también porque en una de las jugadas que me centra, en este caso Aarón Padilla, uno de mis grandes amigos nuestro de fútbol, yo remato de cabeza y le pego a un defensa de Zacatepec que era Raúl Cárdenas y lo noqueo, o sea, con la pelota yo le doy un cabezazo y noqueo. Y él cuando se levanta,
él no sabía con qué, o sea, qué había pasado. Entonces ahí dentro de esa empezamos a discutir en el partido y todo, pero me dijo, ¿qué fue con la pelota así? Y después hicimos muy buena amistad y después tuvimos algunas circunstancias de problemas y después volvimos a ser buenos amigos, ¿no? Pero ahí es mi debut prácticamente con los Pumas de la universidad. Allá va el centro, Borja, al remate. ¡Qué centro de Aarón Padilla y qué golazo del chamaco Borja! Se convulsionaba en el suelo Borja. ¿Cómo te sientes para el partido de hoy? Digo, muy bien. Espero que mis compañeros condiciones. nos respondan igual. Hace unos momentos, cuando uno de nuestros compañeros entrevistó a Majewski, nos decía que tú eras uno de los jugadores más difíciles a marcar. ¿Qué concepto tienes tú del defensa central que es más difícil de pasar? Bueno, todos son difíciles de pasar, pero pues eso es lo que estamos intentando, ¿no? Por eso están ahí. Pero si se les puede pasar, se busca. ¿Y quién es el más difícil según tú a todos los que te has enfrentado? Bueno, hasta la vez todos los que me he enfrentado han sido difíciles, no hay ninguno fácil. Yo en 64 había una selección que iba a ir primero a Japón a la Olimpiada. Y mucho se manejó que a lo mejor yo entraba dentro de esa selección. Aunque tenía muy cortito tiempo y había debutado, en ese tiempo se estaba buscando la selección. Lógicamente yo no salí seleccionado porque además ni tenía yo méritos para ir a la selección nacional. Sin embargo, a mí se me quedó mucho eso, ese caray, cómo me hubiera gustado ir a los Juegos Olímpicos. Ojalá en un momento voy a hacer todo lo humanamente posible para que yo por lo menos me tomen en cuenta para ir a la Copa del Mundo, aunque sabía que por la edad probablemente fuera difícil que lo hiciera, pero pues cuando estás en eso ya, lo único que no tienes experiencia, pero la experiencia se adquiere con el tiempo, lo que tienes son unos enormes deseos de hacer las cosas. La gran camaradería que había en Pumas en ese tiempo con los que te acabo de mencionar, nos permitió que ese tipo de fútbol que manejándolo Renato Sarini como entrenador y todos nosotros con un hambre, que eso es lo que debe tener futbolista, no importa si sea famoso o no famoso, el hambre deportiva, de querer ser alguien, eso lo tienes que poner a prueba siempre y en todo lugar, independientemente de que te seas una persona reconocida o tengas mucho dinero. Creo que eso es lo único que no debes de perder nunca, esa hambre deportiva de querer destacar. Nos hizo que a todos nos tomaran en cuenta cuando iba a ser la nominación para ir en un momento a Europa. ¿Por qué? Porque venía la Copa del Mundo en 1966 en Inglaterra. Iban muchos jugadores de Pumas, porque iba Aarón Padilla, iba Luis Regueiro, iba José Luis González, iba yo, de otros equipos que también jugábamos, que tenía gente joven como Charlo Fragoso, como Cisneros, pero también había una camada de futbolistas muy importantes, ya grandes, como estaba Salvador Reyes, donde estaba Chaires, donde estaba Sepúlveda, donde estaba Peña, y pues, uno de los grandes jugadores que ha habido en este país, portero, que tiene todavía el récord más importante, que es Antonio Carvajal. Ahí se iba a ir a despedir. Entonces, a mí me toca en toda esta preparación, yo no fui a ningún partido de eliminatorias. Yo prácticamente llego cuando ya se decide cuál va a ser el equipo que va a ir a la Copa del Mundo. Para eso se hace una gira anterior, ahí fuimos a Sudamérica y hay una serie de cuestiones ahí que yo juego algunos partidos y esas actuaciones probablemente se van metiendo en la cabeza. En ese tiempo estaba de entrenador don Ignacio Treyes, también otro de los entrenadores a los cuales yo le tengo un gran agradecimiento porque él fue el que me hace debutar en esa Copa del Mundo y además con consejos y con su forma tan especial de ser, pero me mete dentro de esa magia que era una selección nacional. Todos pensamos que ser seleccionado nacional es lo máximo que puede haber, que debe haber un gran orgullo. Eso lo aprendes de jugador, lo aprendes en un momento dado al conocer técnicos y lo aprendes de directivo. Realmente no hay nada más hermoso que poder traer un escudo nacional y poder defender a tu país en cualquier actividad. Y si es en el deporte, mejor. ¿Por qué? Porque ahí vas a competencia de ganar y perder. Y eso se convierte en un reto muy importante, no solamente particular, sino colectivo. Y eso nos hace que en un momento estés unificado, porque sabes que teniendo todo el apoyo de tu país, difícilmente las cosas te salen mal. Claro, vas a ganar y vas a perder y vas a llegar a grandes metas por otro tipo de situaciones, pero tus actuaciones van a poder ser mejor o no, dependiendo mucho de lo que tú hagas. Salimos en un momento dado, vamos a Aarón y yo, curiosamente en un coche, cuando iban a dar la lista de la selección nacional, íbamos en un coche esperando, y cuando salen los nombres, tanto de él como el mío, la verdad fue un momento de una alegría que es muy difícil a veces decírtela. Yo creo que todos la hemos sentido en cualquier aspecto de nuestra vida o en cualquier actividad, sentir que te tengan en cuenta para algo y en algo tan importante como en este caso era la selección. Y sabíamos que no solamente era un gusto
sino que venía una gran obligación y por lo consiguiente una gran responsabilidad. Pero en ese tiempo no piensas en nada de eso. Yo a lo mejor te hablo ahorita como directivo, o te hablo ahorita como ser humano, pero lo más importante fue lo que sentiste en ese momento. En ese momento, cuántas cosas pasaron. Yo me podría pasar al borde todo el día, decirte qué hice, qué pasé con mis amigos, con mi familia, la gente que te conocía. Cuántas cosas hay alrededor de todo esto, de una nominación para ir a una Copa del Mundo. Y además sabes que en esa nominación tienes la oportunidad de ser la puerta grande para lo que tú pretendes. Y yo prácticamente me entero, como tú me preguntaste hace rato, de cómo voy a jugar en la Copa del Mundo de una manera muy curiosa. Allá estaba entrenando, estábamos en Londres y en los entrenamientos yo me sentía muy bien. Y yo metía goles en los entrenamientos, hacía jugadas. Como siempre fui un jugador que mi característica fue ir a todas, buscar siempre con una ansia el gol como yo sentía el fútbol y tratar de culminar el esfuerzo de mis compañeros con el mío propio. Bueno, se prestaba mucho para que todo ese tipo de magia que envuelve el fútbol pudiera estar ahí. Entonces a mí me tocó de compañero en la Copa del Mundo a Elías Muñoz, que también éramos compañeros en el equipo de Pumas. Platicando con él, le comentaba yo, le decía, ¿sabes qué? Yo voy a jugar en la Copa del Mundo. No sé si voy a jugar un partido, no sé cuándo. Pero yo tengo una gran fe, creo mucho en Dios y sé que voy a jugar en algún momento. Ojalá se dé. Yo no sé cuánto tiempo pasó de esa plática, 10, 15 minutos, cuando tocó en la puerta. Entró Nacho Treyes, a su característica, a su forma de hablar y todo muy especial, quiero mucho. Llegó y le habló a Elías, le dijo, Elías, ¿cómo te sientes? Y dijo, no, bien, Nacho, me siento muy bien. Muy bien. ¿Y tú, cómo te sientes, Borja? Digo, no, Nacho, pues, perfecto, gracias, tranquilo y puesto. ¿Te sientes muy bien? Sí. ¿Como para jugar? No, pues claro que sí, Nacho. Pues, no me cotorres con eso. Le digo, no, es que tú vas a jugar. Entonces sale Nacho, yo empiezo a dar de maromas y de todo, y a recordar mucho que hacía 10, 15 minutos estábamos hablando de la fe. Y de esa fe que de repente se te convierte en una realidad, de que sí vas a jugar. Y yo lo único que le pedía, yo decía que Nacho no vaya a cambiar de parecer de aquí a que llegas a la cancha, porque tú sabes que mucho los entrenadores tienen esa forma de ser tan especiales a veces, que a lo mejor puede ser que te digan algo y en el camino cambian de parecer. Muchos no lo hacen, pero muchos sí, y gracias a Dios es que no fue el caso de Nacho. Y ahí es como yo me entero que voy a jugar en la Copa del Mundo, ¿no? Aquí están las palabras del señor presidente, licenciado don Gustavo Díaz Ordaz. Para el grupo de deportistas mexicanos que forman la selección mexicana que va a participar en el 8º Campeonato del Mundo de Fútbol en la ciudad de Londres, quiero que llegue a través de mi voz el aliento de todos mis compatriotas y de la para ellos lejana patria. Vuela más alto por tu DN. Pues sí, quedó muy grabado por varias cosas. Primero que nada porque fue un pase de Aarón, te voy a decir, mi gran amigo y compañero de fútbol, donde se entra, yo entro, porque veo que él va a centrar a primer poste, entro, le tiro la primer ataque con la izquierda, le pego, pero no fuerte, le pego y se queda la pelota girando. Yo doy la vuelta completa con la inercia que traigo y en la segunda le pego cuando agarro al portero en la salida. Me acuerdo, meto el gol, yo empiezo a brincotear como loco, como chiva loca, como decían. Pero después cuando veo la repetición del partido, veo la narración de una gran persona que todos conocimos en ese momento, que fue don Fernando Marcos, donde no falles, Borja, no falles. Él dice, gol de México, gol de México, gol de Borja. Porque cuando tú traes el uniforme y traes un escudo nacional o traes el escudo de tu equipo, tú metes los goles porque culminas el esfuerzo de tus compañeros con el tuyo propio, pero estás representando también algo, y en este caso era el Mundial. Entonces era gol de México en ese Mundial. Tratando de colarse, jugar, Borja, no falles, gol de México, gol de México, y miren ustedes, qué júbilo, gol de México, a ver si se lo anulan a este también, gol de México, y ahora... Era un estadio que tenía algo muy especial. La gente en Inglaterra no echa porras,
canta, y ese canto se oye un ulular cuando vas a salir al estadio. Ahora imagínate cuando vas a salir con el equipo anfitrión en la Copa del Mundo, cuando había empatado con Uruguay el primer partido, cuando traía todo en contra y necesitaba ganarnos ese partido, porque si no se le ponía muy difícil pasar a la siguiente ronda. Entonces todo era en contra. Nacho Treyes hizo un planteamiento que a los ojos de muchas personas fue defensivo, pero él estaba consciente que si lográbamos por lo menos en el primer tiempo un 0-0, podíamos lograr llevar un marcador con la presión que iban a tener ellos, de un empate por ahí sacar y nosotros ir realmente por lo bueno contra Uruguay, que era el último partido y que creíamos que ahí se podía. El equipo estaba jugando muy bien, ya después de que lo vean los partidos muy bien. Sin embargo, agarra el señor Bobby Charlton, agarra un zapatazo, un gol casi de media cancha y ahí se acabaron las ilusiones del equipo mexicano. No teníamos, porque estamos jugando con 2 delanteros, pero teníamos 2 líneas de 4, que muchos equipos la están jugando ahora. No creas y Nacho fue uno de los grandes innovadores en esos momentos. No tuvimos arrestos para volver a intentar ganar. Nos ganaron muy feo, muy mal. Yo creo que de los recuerdos más amargos que tengo es eso. ¿Por qué? Porque yo quería jugar mucho ese mundial. Mi ilusión fuerte era eso. Yo tenía inclusive ofertas de otros países. Yo sabía, porque me llegaron muchos recortes, que cuando hablaban de México se hizo la publicidad mucho con Enrique Borja, tenía un reconocimiento mundial, hablaban de México como Borja, independientemente de que había grandes figuras en el equipo mexicano. Haz de cuenta que yo podía hacer lo que significaba cuando decían algo de fútbol de México, decían Borja, todo era para que yo jugara. O sea, era mi ilusión jugar, independientemente de cuestiones. Lamentablemente, por algunas cuestiones comerciales, sí, se mezclaron. Ahí es donde yo empiezo a ver que las cuestiones comerciales a veces influyen en lo deportivo y afectan tremendamente al jugador, y a veces el jugador sin querer afecta las cuestiones comerciales. Hay veces que no se pueden compaginar. Tuve algunas situaciones de conflicto muy fuertes, no jugué lo que yo hubiera gustado jugar. Jugué medio tiempo con El Salvador, jugué no sé si 40, 50 minutos contra Italia y fue todo. Pero para mí era jugar. Entonces pasaron cosas extra fútbol muy feas, muy tristes, muy difíciles. Fueron momentos sumamente amargos, pero me tuve que levantar. Y me tuve que levantar también porque tenía una esposa a mi lado. O sea, creo que fue importante, pero fue un momento muy difícil. Y la segunda parte, digan lo que digan, gracias a Dios tuve un apoyo total y absoluto del público. Si no hubiera sido por el público, a mí me iban a sacar de la selección. Por cuestiones que no tenían nada que ver con el fútbol, yo iba a salir de la selección. Isidoro Díaz, que era el otro jugador, y yo. Y estuvo el público en la Federación Mexicana de Fútbol y en el centro de capacitación, ahí en camiones, mantas y todos diciendo, no salen. Y hay un periódico que era el Esto, que salió esa noticia precisamente para reventar ese problema que estaba existiendo. Yo cuando platiqué después con varios de los directivos, le dije, ¿qué pasó? Después de que te retiras entiendes muchas cosas, no las justificas, que no se valen. Pero ni hablar, yo las peleé en su momento, ¿no? Azul y Oro, Pumas de la Universidad, ¿cómo no te voy a querer? Fue mucho impacto, pero no quería yo irme porque sale de un problema un poquito económico. Porque a mí cuando me está firmando Pumas en ese momento, yo le digo una cantidad, me dicen que no. En ese tiempo, paz descanse, el presidente de ese equipo sale que si me daban 5 centavos más, yo él se iba. En ese tiempo había polémica si los jugadores y los maestros ganaban más, etcétera, una cosa que con todo respeto es absurda. Entonces me agarran y me dicen, te vamos a vender. Entonces yo no sabía nada de mi venta. Hasta que Guillermo Cañedo, en una comida, me da un papel y veo, y es mi contrato firmado por el presidente de Puma. Entonces le digo, oiga, don Guillermo, ¿sabe qué? No, yo no soy un costal de papa, yo no me voy. Pero además muy tranquilo él. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Deje. Yo me regreso con el presidente del equipo y le digo, señor, ¿sabe qué? No se vale. Entonces me dijeron que iba yo a firmar. Entonces llegué hasta el rector Barrio Sierra, también en paz descanse, se lo dije, me dijo, Enrique, no se puede hacer nada. Ahí es cuando yo voy a ver a don Gustavo Díaz Ordaz, en paz descanse, que digamos muy buena, está como presidente. Le platico mi situación y me dice, Enrique,
No te preocupes, voy a mandar una propuesta de ley a la Cámara para que ya los futuros jugadores no tengan ese problema, les toque un porcentaje, pero tú ya no puedes hacer nada, ¿no? En tu caso no se puede hacer nada. Y yo me voy a la América, lógico, enojado, molesto, aunque a un gran equipo, pero por mi situación. Pero no me llevo ni un quinto, a mí me tocó un solo centavo por mi transferencia. Y después de un año muy difícil, muy incierto, se vuelve a América el equipo en donde yo tuve prácticamente una culminación de mi vida deportiva y en muchísimos aspectos vivir cosas que no había yo vivido dentro del equipo de Puma. Haz de cuenta, aquí fue el amor, el glamour, la cosa bonita, y de repente llegas a las broncas, a las dificultades, a la presión. Son dos cosas, pero las dos cosas enormes de bonito, de disfrutarlo. Y las pude afrontar. Y ahí ya tuve la otra parte que me tocó, la parte de América, gracias a Dios de haberme casado con Sagrario y tener la oportunidad de compartir con ella mi parte de América. Ella tuvo mucho que ver en que yo pudiera hacer algo en América. Entonces ese equipo se hace una mística muy especial porque casi todos éramos nuevos en el equipo América. Yo había vivido la pasión del fútbol en cuanto a América y Chivas con Puma, cuando jugábamos contra ellos, y por lo menos siempre les ganábamos, pero nunca la había vivido la pasión América-Chivas cuando estoy en América, es otro mundo. Entonces empezamos a vivir de una manera muy diferente. Ahí después también llega Roca, que también hace que ese equipo se conforme como amigos, nos llevamos muy bien todos. Futbolísticamente crea él la posición esa del táctico con Carlos Reynoso. Carlos Reynoso yo lo había conocido en Chile, habíamos sido compañeros en la selección Resto del Mundo en 68. Entonces cuando llega a México, al único que conoces es a mí, y llegamos al mismo equipo. Entonces hay una gran comunión. Yo te quiero decir que mexicano, y respetando a los demás, con todo lo que te puedo decir con respeto, de mis compañeros mexicanos, con el que más me entendí fue con Aarón Padilla, pero con el extranjero, jugador extranjero que más me entendí fue Carlos Reynoso. Independientemente que todos los demás fueron para mí importantes y vitales en toda mi carrera deportiva, esas fueron las dos, en el América y en los Pumas, y Aarón sobre todo también en la selección. Entonces hicimos una química, ¿qué te puedo decir? De jugadores, de goleadores, de todo. Era un equipo igual, siempre con la pasión, con la presión, que unos lo odian, otros lo quieren y todo. Pero ¿sabes qué? Estaba el equipo América igual guardando respeto a los equipos América anteriores, con la misma pasión y tratando de incrementar lo que antes habían sido sus grandes clásicos. O esa gran, ¿qué te puedo decir? La gran magnitud que tiene el equipo América, ¿no? Entonces fue para mí, como tú dices, la culminación de mi carrera, 3 campeonatos de goleo, quedar campeón del fútbol mexicano, conocer muchas otras cosas que no conocía, en fin, Televisa en sí, porque ahí conozco a uno de los personajes más importantes de mi vida, y no solamente en el fútbol, sino fuera del fútbol, que después de mi papá para mí ha sido determinante, que fue don Emilio Azcárraga Milmo. Yo a él lo conozco y a partir del momento que lo conozco, esa gran amistad que tuve con él fue dentro y fuera de la cancha. Prueba de ello es que el día que yo me retiro, pues él me invita a participar en Televisa y fue mi casa durante muchísimo tiempo, pero él tuvo determinaciones totalmente importantes en mi caso, fue dentro y fuera de mí, como futbolista. Entonces jugar en el América era otra cosa, era llegar a todos los partidos con estadio lleno, todas las presiones, toda la pasión, todos los periódicos, todo, era otra cosa, hermosísima también. Entonces yo disfruté todo y a mí me encantaba todo eso. Ahí está Enrique, Borja en la acción, Borja, el cojo. Siempre habrá una gran pasión entre América y Guadalajara, siempre, en una forma a veces diferente, pero sí es importante que eso nunca se pierda. No en la forma como lo han querido llevar algunas personas, pero sí debe de haber esa gran lucha deportiva a nivel de los dos equipos. Es importantísimo, porque el fútbol mexicano necesita esos clásicos, porque esos clásicos los hay en todas partes del mundo. Y ese antagonismo debe de existir siempre. Que juegue el segundo tiempo. Borja, llegó. Borja, ¡gol! ¡De Borja! ¡Enrique Borja! Entonces sí existe esa gran pasión con esos dos equipos y no debería de perderse. Yo la viví muchísimo, de la misma forma que te acabo de decir.
Antes de esos partidos o después de esos partidos, todo el mundo habla de los clásicos, todo el mundo está presionado. Sales esos partidos y sabes que en la lucha va a haber una lucha fuerte. Ahí no puedes tú, voy a ver cómo lo voy llevando. Desde que empieza el partido hasta que termina, estás dejando todo. Te voy a poner un ejemplo, si se puede llamar ejemplo, de algo que me pasó, más ejemplo, una experiencia que te puede transmitir un poquito lo que piensan. Yo por lo menos lo pensé. Íbamos a jugar contra Guadalajara en un partido donde todo el mundo venía caliente, todo el mundo decía que iban a ganar las Chivas o iban a ganar nosotros, toda esa pasión. Y en un entrenamiento, martes, estoy tirando a gol y de repente yo siento un dolor en el brazo y empiezo a sudar y empiezo a doler un soltó en el pecho. Y yo lo primero que dije, pues me da un infarto, estaba yo tirando a gol. Me sentí muy mal, tiré 2-3 veces a gol, me sentía muy mal y me acuerdo que le llegué al doctor, el salitório, le digo, doc, me siento muy mal, estás pálido, le digo, sí, me siento mal. No, pues párate y tranquilo, le digo, no, pero viene Guadalajara, yo juego con Guadalajara. No, es que vamos a darte, yo juego contra Guadalajara y no digas nada y no nada de nada. Pero yo aquí me dio unas pastillas, yo no sé qué me dio y empecé yo miércoles, jueves, yo entrené como no veas y todo, pero sintiéndome mal. Ya no me llegó a traer molestia ni nada, pero me sentía muy mal, yo no quería dejar de jugar. Llego al partido y quiero decirte que el primer tiempo salimos a jugar. Y en ese primer tiempo yo me sentía que me moría en la cancha. No daba una, no corría, o sea, no podía correr fuerte, no llegaba a tiempo, me marcaban, o sea, todo, después te digo porque después lo vi, o sea, yo no sentía que las cosas me estaban saliendo, o sea, era más mi entusiasmo y mis ganas de jugar que lo que yo estaba logrando. Yo sentía que no iba a seguir jugando, hasta que no iba a hacer nada. Me acuerdo que llegué al vestidor, me agacho, ya después de que habló de las instrucciones y todo, yo me acuerdo que decía, Dios mío, si me voy a morir, que me muera aquí. Pero yo no quiero ser ridículo, si me voy a morir, que me muera acá. Yo tengo que salir a jugar bien. Y jugar, quiero quitarme esta molestia, porque sentí una molestia no fácil de decir. Yo no sé si fue mucho de esa fe, de esa fortaleza que te digo que siempre he tenido en los momentos de mi vida importantes, esa confianza. Yo digo fe en Dios y confianza en ti mismo, juntas difícilmente no logras las cosas. Entonces me acuerdo que salí y metí un gol, uno de los goles que más se comentaron, uno que me tiran a hacer un foul, no me tiran, sale el libro de Nacho Calderón y si me quiere tirar no me tira, y yo lo meto y meto el gol, ganamos 5-3. Yo me acuerdo que llegué al vestidor, o sea, yo me sentí ese medio tiempo, haz de cuenta, como lo mejor que me he sentido toda mi vida. Nada más que cuando llegué al vestidor yo me sentía pésimo, me cayó todo, que si me llevaban a Houston, que si era un infarto, total no, lo que pasa es que yo no tomaba alimentos que tuvieran potasio y no me generaban, había una situación que decían que había pasado, me metí una semana en el hospital español. Esa semana yo me la pasé como la más angustiante de mi vida, sabiendo si yo estaba malo del corazón, iba a tener que retirarme del fútbol. No, gracias a Dios ni pasó nada. Tuve otra vez alimentos, yo no tomaba jugo de naranja, no tomaba plátano, no tomaba fitomax, por lo que tú quieras. Mal de mi parte, pero lo hacía. Entonces tomaba mucha sal. En fin, ¿qué pasó? Te quiero decir, si hubiera sido, no sé si contra otro equipo, yo hubiera reaccionado diferente. No sé si mi estado de ánimo hubiera sido ese. A lo mejor cuando ven descansa y todo, me sentí tan mal que de hecho sí descanso, pero como contra Guadalajara. Entonces, si eso lo haces por la parte deportiva, por la parte humana, te puede dar a entender un poquito lo que sentimos muchos jugadores en ese momento. Y en ese momento, ¿por qué te juegas? En ese momento yo sentí que aún me estaba jugando mi vida, pero así sentía el fútbol y así sentía yo la pasión. A lo mejor no tanto por el partido de Guadalajara de América, sino todo lo que significaba futbolísticamente hablando. De octubre por UDN. UDN. Vivimos tu pasión. Vamos a pedirle que haga su entrada a la cancha a uno de los grandes del fútbol mexicano, a una figura internacional, a un deportista cartagenal, a Enrique Borja. El 18 de septiembre de 1977, en un partido jugando América contra Pumas, yo jugando contra América, ganamos 4-2 y pues, ¿qué te puedo decir de eso?
algún amigo mío por ahí o muchos medios dijeron que parecía que habían hecho una despedida a propósito como película. Y para mí fue muy significativo mi retiro, por varias cosas. La primera de ellas porque yo sentía que desde chico yo dije, Dios mío, ojalá el día que yo me retire del fútbol tenga la fuerza y la capacidad para decidir y hacerlo, y que no regrese. ¿Por qué? Por lo mismo que te explicaba, yo conocí muchos toreros, que vi cómo se fueron y cómo regresaron. Y normalmente no te puedo decir que muchos regresaron de la mejor manera. Entonces, era algo que yo siempre había traído mucho. Y el día que yo tengo que tomar esa determinación y decidirme, se habló de mil cosas. Se habló de que si, porque estaba yo, ya no me ponía el entrenador, estaba yo mucho tiempo en la banca, se habló que si tenía problemas con Reynoso, se habló a nivel directivos. Quiero decirte que ninguna de esas situaciones fueron reales, o sea, para mi decisión. Sí hubo situaciones de conflicto, pero no para tomar mi decisión. Mi determinación la tomé primero que nada con Sagrario, total y absolutamente con ella. Platicamos, yo sentí, porque quería hacer muchas otras cosas a nivel directivo. Yo no, aunque no hay que decir esta agua no beberé, yo no me sentía con vocación para ser director técnico. A mí me encanta ser directivo, me gusta mucho todo lo que conlleva a manejar lo que son directores técnicos, lo que son jugadores, lo que es una empresa, lo que es un desarrollo, lo que puedes aportar con lo que tú has aprendido y sigues aprendiendo para lograr algo que yo sentía que faltaba y que falta y que puede seguir faltando conmigo sin mí. Entonces, a mí me gustaba mucho. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho despedirme en la Copa del Mundo 78. Yo hubiera querido retirarme. Pero en esa situación, y en algún momento, y te digo porque lo he dicho públicamente, es tiempo la tenía José Antonio Roca, y él comentó que yo no iba a estar dentro de la selección, por distintos motivos, los que tú quieras. Y en un momento dije, bueno, si yo no me voy a retirar en 78, me voy a retirar en 77. No tiene caso que yo entre a un conflicto como el que ya viví en 1970, que fue terriblemente desgastante y horrible, pero ahí tenía todo un futuro para hacer. Aquí era para retirarme, y yo dije, ¿por qué voy a hacer eso, no? Entonces, platicando con Sagrario, decidí retirarme y acelerar mi proceso de retiro con mi inicio de lo que era mi actividad como ejecutivo. Y no solamente pensando, claro, en el fútbol, que era lo que yo quería hacer, pero capacitarme también en otras áreas que a mí me encantaba. Después de decidirlo con Sagrario y estar completamente seguro, fui a hablar con una persona a la cual yo le agradezco mucho porque fue parte determinante en mi vida, Emilio Azcárraga Milmo. Yo platiqué con él y le decía, yo me voy a retirar, me quiero retirar, y yo quisiera jugar contra los Pumas en un partido oficial. ¿Por qué contra Pumas? Porque cuando yo jugué contra el América en los Pumas, siempre o casi siempre le anoté goles, pero cuando jugué en el América nunca le pude anotar a los Pumas, por distintos motivos. Estaba la pelota de aquí a ahí sin portero muchas veces y la volaba. No me preguntes, pero son cosas que tiene el fútbol. Remate solo, no le metí gol. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces iba a haber un partido el 18 de septiembre, en el cual faltan como tres meses, donde cual yo podía retirarme. Era un partido oficial, los Pumas eran campeones ese año, habían salido campeones, era un partido importante. Entonces yo le pedí a él, porque sabía que no estaba en manos y que no lo iba a poder en otras personas, de directivos ni de técnico en ese tiempo, recuerden, para poderlo hacer. Entonces yo hablé con él y me dijo, ¿te quieres retirar? Sí, me iba yo a retirar. Quiero decirte que yo, a partir de ese momento, y cuando se enteraron, yo no jugué nunca en el equipo titular para jugar ese partido. Y jugué ese partido porque iba a jugar, a lo mejor iba a jugar 10 minutos. La historia dirá después el porqué. Todo mi entrenamiento fue para meter un gol en los primeros 5 minutos. Yo sabía que metiendo un gol iba a poder estar más tiempo en el partido. Yo agarro ese balón y se lo pido a Fermín Ramírez Cermeño, el árbitro, y me lo llevo y lo guardo y lo tengo en mi casa, porque ese gol significaba para mí lo que te estoy diciendo. Entonces yo jugué casi todo el partido, porque juego todo el primer tiempo, viene mi homenaje de despedida, me sacan a hombros, hago eso, juego sin descansar todavía casi el segundo tiempo, y ya prácticamente faltaban unos pocos minutos, ya no importaba que me sacaran, no, íbamos ganando 4-2, yo todavía meto un segundo gol. Entonces, pero para mí ese gol era muy determinante, por lo que no le había metido a Pumas y porque era una forma de decirle a muchísima gente que había tenido esas circunstancias, aquí estoy, ¿no? Entonces, pero fue muy importante. Ahora, yo tengo magníficos recuerdos de ese partido, las porras de Pumas, echándome porras a mí, aunque les había metido el gol, tomarme foto
con el América y después con el uniforme del América jugando, tomarme foto con los Pumas, con mis ex compañeros, pero no jugando con los Pumas, era un partido oficial. O sea, cosas que después en la historia te va dando cosas hermosísimas, ¿no? Mis 2 hijos, y ahora que veo todas las mascotas que sacamos en ese tiempo, pues había un promedio de 20 mascotas, pero si tú supieras la cantidad de personajes actuales que hay, a mí me da muchísimo gusto verlos, ¿no? Que son ahorita realmente personas muy importantes en sus distintas actividades, y que me da mucho gusto verlos ahora triunfantes, que en ese momento eran niños que le iban a la América, ¿no? Está a mi hijo César aquí y a mi hijo Enrique acá, y todos los demás llenos de mascotas, ¿no? Yo por eso te digo que podrá muchos hablar del público, porque dicen que el público es veleta, que solamente en momentos importantes está contigo. Yo te podría decir que no es verdad. Conmigo estuvo en momentos muy difíciles en mi carrera y en momentos circunstanciales también tremendos, y siempre ha estado. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Para uno es difícil decirlo, porque estás hablando de uno mismo, pero en caso de público yo lo digo con mucho gusto. Soy un agradecido. Yo llegaba a todos los estadios, y si los chiflidos o los aplausos, ¿por qué? Porque después jugaba yo en la selección. Y esa parte también de jugar en la selección hacía que también me sintieran como parte de ellos. Entonces, esa ambivalencia fue hermosa. Porque cuando no metías goles te chiflaban de todo y todo, pero siempre sabía que acabando el partido había ese cariño especial, ese Borjita, ¿cómo estás? Borja, firma. Yo he firmado cantidad de camisetas y de banderas y de papeles de distintos aficionados de toda la República, de cualquier tipo de fútbol. Entonces me piden autógrafos en sus propias banderas o en sus propios escudos. Hasta la fecha, gracias a Dios, claro, muchísimo más en esa ocasión. Entonces, ten la plena seguridad que eso para mí era un halago. A mí nunca me ha molestado, ni de jugador, ni de directivo, ni de ninguna manera, que alguien te pida un autógrafo. Al contrario, a mí los muchachos, tanto en Pumas como en América, cuando se trataba de autógrafos, me bajaban del camión, me ponían, ahora fírmale, y luego algunos de ellos se bajaban por otro lado. ¿Por qué? Porque yo siempre me da mucho gusto. Creo que es un halago que alguien, niño, joven, adulto, señora, señor, se te acerque y te pide un autógrafo, o te diga hola, ¿cómo estás? O te presento a mi niño o algo. A mí siempre me dio mucho gusto. Y yo creo que eso debe ser muy valioso para todos. Entonces yo soy un agradecido del público, Galo, realmente en serio, no de dientes para afuera nada más. Este es el hombre gol. Todo el mundo lo conoce. Los chiquillos quieren ser como él. Los narradores también a veces quisiéramos haber metido goles con él. Enrique Borja.